a la NUIT, pues comenzamos con este apasionante debate, porque estando aquí políticos y muchos del mundo jurídico a hablar de debate constitucional, y en este momento pues creo que es oportuno, interesante y va a ser muy atractivo. Tenemos hoy un mínimo paréntesis. Ya sabéis que yo estoy en Teruel, estamos en las fiestas del jamón y por tanto estáis todos invitados cuando terminéis en Tarazona, nos vamos todos para allí. Pero esto lo decía no para invitaros, que también, sino para decir que tenemos aquí esta mañana tres auténticos pata negra, si me permitís la expresión, del pensamiento político y jurídico de España. Y por tanto va a ser un placer escuchar a Javier Zarzalejos, a Enrique Arnaldo y a Leopoldo Calvo Sotelo. Sobre la reforma o no de la Constitución, todos tenemos opinión, pero yo creo que el presidente del Gobierno y presidente del partido ha dicho una de las cosas que dice siempre con todo el sentido común: si sabemos dónde vamos. Una cosa tan sencilla como esa. La Constitución tiene ya 35 años, un poco más ya, 35 años. Fue conocida, o se le ha dicho a veces, que también es la de la Concordia. Todos sabemos que se basó en un consenso muy amplio que hubo tras dar el paso de una dictadura a una democracia. Todos hemos oído cuando éramos jóvenes, algunos participaron de la transición y otros lo oímos, que todo el mundo, todos los partidos se dejaron pelos en la gatera para llegar a un acuerdo, pero también es cierto que en las democracias el consenso no lo es todo. En las democracias es el juego de las mayorías y de la división de poderes, pero sobre todo el juego de las mayorías. Porque si intentamos siempre, que en mi opinión hay que intentar siempre lograr el consenso, si lo basamos todo en la búsqueda y conseguir el consenso, podemos estar permanentemente bloqueados y no hacer ninguna de las reformas que sin duda serán necesarias. Ha habido dos reformas, reformitas de la Constitución, y no han sido por consenso, sí que han sido por mayoría, y por amplia mayoría. Y algunas exprés, como la última, que sí que vivimos todos, propiciada por Rodríguez Zapatero y apoyada por el Partido Popular y por Mariano Rajoy, para meter en la Constitución la estabilidad presupuestaria. Esto lo olvidan ahora los nuevos socialistas, que fue Zapatero el que lo propuso. En cualquier caso, yo no voy a seguir dando mis opiniones, simplemente voy a presentar a los ponentes que, como decía, son de primera categoría. Javier Zarzalejos, que ya es un clásico y, el jefe, después de la jefa, de la Escuela de Verano de Tarazona, secretario general de FAES desde el año 2012 y hasta entonces director del área de Constitución e Instituciones de la Fundación, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y dentro de la Administración Pública ocupó puestos pues como secretario general de la Presidencia del Gobierno, una cosa que le da una visión de 8 años de gobierno privilegiada. Enrique Arnaldo, doctor en Derecho también por la Complutense, técnico en Administración Civil del Estado y catedrático de Derecho Constitucional. Como tenéis todos el currículum, pues no insistiré yo en él. Y nos queda Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín, también sobradamente conocido, letrado del Consejo de Estado por oposición, colaborador de la Comisión de Estudios que preparó el proyecto del informe sobre la reforma constitucional aprobado por el Pleno del Congreso en febrero de 2006 y mucho currículum, como no podía ser de otra forma, y por eso está hoy aquí, porque es persona también de sobrada experiencia en este ámbito. Vamos a empezar con las intervenciones. Aproximadamente vamos a tener entre 15 y 20 minutos
cada uno. El orden de intervención es pues el que aparece en el programa, así que le doy la palabra a Javier Zarzalejos por espacio de 20 minutos. Pues muchas gracias. Pues en esta primera intervención, como supongo que luego hará bastante diálogo y bastante vivo, pues procuraré no agotarlos, ¿no? Bueno, nos convoca aquí el tema de si tiene o no sentido el debate constitucional. Yo creo que no se puede negar sentido en un sistema democrático a un debate sobre una cuestión tan central como las decisiones básicas que organizan nuestra convivencia. De hecho, siempre hay un determinado nivel de debate constitucional. En España lo ha habido y lo seguirá habiendo, y no creo que sea malo que eso sea así. Otra cosa es que se plantee lo que ayer decía Narciso Michavila, en el sentido de que una de las manifestaciones de esta crisis es que estamos debatiendo o volviendo a debatir lo básico. Y cuando creíamos que había determinados debates que estaban cerrados, esos debates se vuelven a reabrir casi desde sus propios cimientos. Y eso es lo que realmente no termina de encajar. Y este es un elemento importante de distorsión del debate constitucional. Estamos debatiendo nuestro modelo de organización territorial. Algunos lo quieren abrir en canal precisamente cuando en buena medida se ha culminado su desarrollo, es un modelo consolidado y es un modelo del que depende algo tan importante como el estado del bienestar en nuestro país, ¿no? Insisto que esto distorsiona el debate constitucional, la idea de que hay que abrir el Estado en canal, de que el modelo territorial hay que hacer, y que incluso lo que hay que hacer es un cambio de modelo. Por tanto, un cambio cualitativo, una transformación cualitativa del modelo de Estado, que ese es el sentido de la reivindicación o del discurso federal que maneja el Partido Socialista. Por tanto, hay que distinguir entre debate constitucional, entre reforma constitucional, y hay que distinguir entre reforma constitucional y reforma federal, que es lo que en este momento el Partido Socialista está propugnando. Yo no tengo nada contra el federalismo, creo que el federalismo es un modelo muy valioso, es un modelo virtuoso, es un modelo admirable, que tiene unas expresiones históricas de un extraordinario valor. Nuestro propio modelo territorial tiene un parentesco pues, muy próximo con los modelos federales, en la medida en que es un modelo de descentralización muy profunda. Tenemos mucho más que ver en nuestros problemas y en nuestra organización territorial con la República Federal Alemana que con la República Francesa, por ejemplo, ¿no? Y además es verdad que el federalismo ha ofrecido un conjunto de instrumentos, algunos de los cuales se han incorporado a la Constitución, que permiten resolver problemas o que permiten tratar los problemas que se presentan en organizaciones territoriales caracterizadas por la descentralización. Ahora bien, toda esta reivindicación federal que está planteando el Partido Socialista no hay que entenderla como una cuestión académica, no lo es. Es verdad que en torno a la Constitución española siempre ha habido una cierta escuela federal y que ese debate pues, se ha desarrollado en los ámbitos académicos, pero estamos ante una reivindicación política, estamos ante un discurso político que propugna el Partido Socialista y solo el Partido Socialista, que ha buscado siempre probablemente encontrar o definir un terreno propio en este tema, y que tiene dos hitos en los últimos años, que son, por un lado, la famosa reunión de su Consejo Territorial en Santillana, y la última, el documento que aprueba en Granada, intentando concretar sus reformas. Ahora bien, yo creo que el debate constitucional en los términos en los que está planteado, por recapitular, hay que señalar que no es tanto un debate constitucional, sino que es la reivindicación federal, que solamente lo propugna el Partido Socialista como reforma de la Constitución, estoy hablando, no como quebrantamiento de la Constitución, que esa es otra cuestión. Y
a mi modo de ver, la primera objeción que hay que poner a este planteamiento es las bases de las que parte. Es decir, yo creo que esta reivindicación federal o esta iniciativa de una transformación federal del Estado se basa al menos en tres afirmaciones de partida que yo creo que son profundamente engañosas. En primer lugar, el decir que el problema del Estado en España es un problema de modelo. La culpa la tiene el modelo. Yo creo que no es cierto. En segundo lugar, la idea correlativa de que existe un modelo federal que no se concreta, que resuelve esos problemas, lo cual yo creo que tampoco es cierto. Y en tercer lugar, que este debate lo que demuestra es la caducidad del régimen político de la transición y del modelo constitucional. Y esto creo que no solamente no es cierto, sino que además es peligroso. ¿El problema es el modelo? No. El problema no es el modelo. El problema es la política. El problema es la política. El problema es básicamente unos nacionalismos que han completado ya su ciclo reivindicativo y que ahora se encuentran ante la necesidad de reiniciar un nuevo ciclo reivindicativo. Hay que tener en cuenta que si hoy el nacionalismo está en las posiciones que está, no es porque no se haya cumplido la Constitución, sino es porque se ha cumplido. Es precisamente por lo que se ha cumplido. Y nos encontramos con que cuando hay más insatisfacción nacionalista es precisamente cuando se han alcanzado las mayores cotas de autogobierno, absolutamente inéditas y sin precedentes en España, gracias al desarrollo del modelo territorial autonómico. El problema no es el modelo, el problema es la política. Y uno de los problemas centrales es que el modelo autonómico ha sido sometido a una permanente desestabilización en los últimos años. Es decir, si un gobierno duda de la realidad nacional de España, como ha ocurrido en España, si un gobierno considera que una comunidad autónoma tiene un poder de reforma del estatuto, que de hecho lo interpreta casi como un poder constituyente, de modo que lo que saliera de ahí se apoyaría. Bueno, es muy difícil decir que el problema es el modelo. Hombre, a lo mejor el problema es el modelo porque previamente usted ha hecho todo lo posible para cargarse el modelo. Pero el problema, insisto, no es el modelo, el problema es la política. Quiero decir con esto que no hay modelo ni federal, ni autonómico, ni regional que aguantara o que aguante determinados planteamientos o determinadas personalidades. Para entendernos, no hay modelo, cualquiera que sea el que podamos imaginar, que resista una política como la que llevó a cabo el señor Zapatero o como la que llevó a cabo el señor Maragall. No hay modelo que resista. Por tanto, es engañoso decir que el problema es el modelo. No, el problema no es el modelo, insisto, el problema es la política. El problema es la ruptura del consenso. El problema es el deslizamiento de la izquierda española hacia la asunción de un discurso y de unos planteamientos estrictamente nacionalistas. Estrictamente nacionalistas. La segunda asunción que yo creo que en este debate es igualmente falsa es que como el problema es el modelo, cambiemos el modelo. ¿Por qué? Porque en el muestrario del constitucionalismo comparado hay modelos que garantizan la resolución de estos problemas. Y no es verdad. Y no es verdad. Todos los modelos de descentralización son modelos complejos. Todos los modelos de descentralización son modelos que han sido y están sometidos a tensiones casi permanentes. Entonces, primero, ni se concreta qué tipo de federalismo se está hablando, ni se concreta tampoco en qué términos ese federalismo o ese modelo federal sería transmitido a la Constitución. Ahora bien, ¿el modelo federal alemán es modelo libre de tensiones? Pues no, no lo ha sido.
no lo ha sido. Los alemanes acaban de llevar a cabo una reforma constitucional que en buena medida ha superado eso que se llamaba el federalismo cooperativo, entre otras cosas porque bueno, eso había producido un bloqueo del Estado. Un bloqueo del Estado. Y se ha ido a una fórmula del llamado federalismo dual, donde hay una separación más clara de las competencias de la federación y de los lenders. Igual que ha habido tensiones en el federalismo americano, tensiones muy graves a lo largo de su historia, bueno, no olvidemos una guerra civil, 70 años después de aprobada la Constitución en Estados Unidos. Igual que ha habido tensiones, las hay en el federalismo canadiense, gravísimas y muy serias. De modo que ni es verdad que el problema es el modelo, ni es verdad que hay un modelo federal que resuelva los problemas. Y en tercer lugar, yo creo que esta es una implicación que se deriva de lo anterior. Me parece tremendamente peligroso que al calor de una propuesta de reforma federal, en lo que se insista es en la descalificación, en el descrédito, en la deslegitimación de lo que es el régimen constitucional surgido del pacto de la transición. Y que de alguna manera se haga buena aquella afirmación de Pascual Maragall cuando decía que la Constitución es una gran disposición transitoria, una especie de arreglo precario, de arreglo transitorio, y que ahora tiene que venir la verdadera Constitución democrática, que es la que saldría de estos procesos de reforma. Habría también una cuarta implicación que a menudo se pasa por alto, y es que de lo que estamos hablando no es de una reforma constitucional cuando se plantean estos temas, sino que estamos hablando de un verdadero proceso constituyente. Es decir, una reforma federal no es como tal una reforma, es una transformación del Estado, implica la apertura de un proceso constituyente que no hay ningún motivo para afrontar en España. Yo creo que, y se lo oí en algún lugar que no recuerdo ahora, que deberíamos tener más presente que España, desde la recuperación de la democracia, es un éxito desgraciadamente sin relato. Y yo creo que nos estamos quedando sin relato para contarnos nuestros propios éxitos. El Estado autonómico es uno de esos éxitos y también me da la impresión de que desgraciadamente estamos perdiendo el relato del éxito del Estado autonómico. De modo que yo, para situar los términos en los que en este momento se puede plantear al menos una parte del debate constitucional, que es el que se refiere al federalismo, pues lo dejaría ahí, sabiendo que bueno, las cuestiones relativas a Cataluña pues tienen otra dimensión que seguramente aparecerá ahora en lo que diga tanto Enrique como Leopoldo. Muy bien, profesor Arnaldo. Muchas gracias. Yo no sé si se oye bien. Sí, vale. No, yo es que tiendo a hablar alto, porque yo me oigo un poco mal a mí mismo aquí. Pues yo estoy muy agradecido a la presidenta, a Luisa. Cuando era presidenta del Congreso, nosotros la llamamos presidenta también, pero también la llamábamos Luisa, porque yo creo que también uno se harta de que te llamen presidente todo el tiempo. Y muchas gracias también al secretario general de la Fundación, a Cabeza de Lejos, y a todos vosotros por estar aquí un sábado del mes de septiembre que tiene un carácter playero y Aragón está muy cerca tanto de las playas de Tarragona como de las de Castellón, y la verdad es que hay, aparte de las fiestas de Teruel, o sea que hay muchos planes mejores que este, ¿no? Hace 11 años, con ocasión del 25º aniversario de la Constitución, sabemos que hay cifras que tienen un mayor contenido simbólico, las bodas de plata, ¿no? Las bodas de oro. Pues bien, hace 11 años, con motivo del 25º aniversario de la Constitución, se publicaron en España decenas de libros de homenaje, de conmemoración, de recuerdo de la Constitución. Entre otros, se publicó un libro
que promovió el presidente de la Fundación ICO y que coordinó el siempre recordado Sabino Fernández Campo. En ese libro también participó otra persona a la que quería citar hoy expresamente aquí, que es a Gaby Cisneros, por el que he tenido siempre un amor casi filial y con el que también estuvimos aquí hace 5 o 6 años y que tiene también una plaza, ¿no?, en Tarazona, ¿no? Estuvimos también hace 18 en otro homenaje en el Teatro de Tarazona. Pues bien, en ese libro de impresiones sobre la Constitución publiqué un modestísimo artículo que llevaba por título «El futuro constitucional es el presente constitucional». Y en ese artículo que escribí reproduje unas palabras de una persona que yo creo que es querida y respetada por todos, admirada, aunque ahora no se le cite mucho, que era un tal José María Aznar. José María Aznar escribió por entonces o hizo un discurso sobre el éxito constitucional y dijo: la Constitución ha permitido alcanzar exactamente aquello que fue imposible durante todas las épocas precedentes, la normalidad de España, la modernización de la sociedad española. Nunca en nuestra historia habíamos gozado de tanta libertad ni de tanta estabilidad institucional. Nunca la sociedad española ha sido más fuerte, más próspera y más vital. Prácticamente ese discurso de Aznar, que probablemente conocen bien Gabriel Orreaga y Baudilio, tomé prácticamente unas palabras idénticas, y también Javier, utilizaron personas como Raymond Carr, como Stanley Paine, como Paul Preston, por citar solamente los nombres de hispanistas que han hurgado en nuestro pasado y han conocido a fondo la evolución de nuestro país y lo que ha supuesto la Constitución. El propio Aznar fue quien promovió la apelación a lo que entonces llamamos patriotismo o lealtad constitucional para reforzar la energía positiva del sentimiento constitucional de la interiorización de la norma suprema. Diríamos que hasta la Constitución de 1978 en nuestro país no ha existido el sentimiento constitucional, es decir, lo que yo llamo el orgullo constitucional en torno a una Constitución que es norma para la convivencia y no un programa coyuntural. Pues bien, esta Constitución del 78 ha sido objeto, como decía muy bien el alcalde de Teruel, de 2 reformas. La primera, en 1992, que llamó Manolo Jiménez de Parga, fallecido hace también unos meses, la reformita, porque eran solamente 2 palabras, y la que promovió, la que le hicieron promover a Zapatero en el 2011. La circunstancia que se produce es que ambas reformas están impuestas desde el exterior, es decir, una por el Tratado de Maastricht y la otra por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea o como queramos denominar. Es decir, en ningún caso hemos tenido reformas auspiciadas desde abajo arriba, sino que han venido siempre de fuera. La única iniciativa existente, formalizada, aparte de las típicas de la Izquierda Unida y tal, o de algunos otros, bueno, más o menos, que siempre plantean propuestas disparatadas en sede parlamentaria, fue la iniciativa de Zapatero, que finalmente fue archivada en el cajón después del dictamen del Consejo de Estado. Y yo creo que sobre esto también nos va a hablar Leopoldo y yo no voy a entrar. Pero a partir de aquí nos tenemos que preguntar por qué no se ha abordado en España una reforma constitucional o un conjunto de reformas parciales de la Constitución. Yo creo que se produce por 2 razones. Una primera, que es la dificultad de ponerse de acuerdo sobre lo que hay que reformar. Es decir, cada uno dice que hay que reformar una cosa o cada uno dice que la misma cosa debe reformarse de manera distinta. Y basta con que uno diga que hay que reformarla de esa manera para que el otro diga que hay que reformarla de la contraria. Es decir, que el espíritu de colaboración, de concordia, como decías al principio, o se ha extinguido, se ha evaporado, o realmente no existe, probablemente por el temor a la pérdida de peso dentro de tu electorado o el temor a ser imaginado como débil
débil. Es decir, no existen o no han existido las condiciones para el consenso porque no nos hemos puesto de acuerdo en qué y en cómo abordar esas reformas. Segundo, el procedimiento de reforma que establecimos en el 78, el procedimiento de la parte nuclear de la Constitución, es casi incumplible, o sea, casi irrealizable, porque supone hacer el harakiri a las Cortes que estén en el ejercicio de su mandato parlamentario, volver a convocar referéndum. Es un proceso de paralización de país, de paralización política durante un tiempo, salvo, repito, para las partes nucleares o el sector duro de la Constitución. Estas son, creo, las dos razones fundamentales por las que no se ha hecho. Decía Thomas Jefferson que las constituciones son para una generación. En tiempos de Thomas Jefferson, finales del siglo XVIII, una generación venía a ser equivalente a la edad de Cristo, es decir, 33, 35 años. Y decía Jefferson, una constitución es fruto de una generación y no puede imponerse a la siguiente generación. Sin embargo, los norteamericanos no han hecho ningún caso a Thomas Jefferson y no han modificado la Constitución en más de 2 siglos. Es decir, han aprobado enmiendas parciales, unas primeras porque se les olvidó meter en la Constitución una declaración de derechos e inmediatamente aprobaron vía enmienda una declaración de derechos, y otras tan elementales como la prohibición del consumo de alcohol o luego quitar esa prohibición del consumo de alcohol. Pero los norteamericanos viven con la misma Constitución 200 años después. Frente a esta visión, si quiere, interiorizadora, de sentimiento auténtico, existe otra tesis. La otra tesis que entienden que la Constitución es un producto normativo coyuntural como cualquier ley ordinaria y que, por tanto, es tan mutable, permanente, cambiante, inacabada y puede reformarse tantas veces como haga falta. Y se cita el caso de la más reformada de todas, que es la Constitución mexicana de Querétaro, que ha sido objeto de 400 reformas. O, más cercanas a nosotros, la austríaca con 54, o la alemana, que yo creo que va ya por la 37 o 38. Es decir, que en Alemania o en Austria, cuando se desvela una carencia, un problema técnico-político, se aborda la reforma y punto. Claro, alemanes y austriacos, vamos a prescindir del caso mexicano, que no nos interesa para nada, alemanes y austriacos parten de un principio. Todos los que están en el ámbito de la convivencia política están sujetos a la lealtad plena de la Constitución. Nadie quiere reformar la Constitución precisamente para tirar a la basura, sino todo lo contrario, para reforzarla y para que la Constitución se acomode perfectamente a la realidad. Circunstancia que, por desgracia, como sabemos, pues no se da entre nosotros. Tampoco se ha abordado la reforma y el lazo. Esta sería la tercera razón por la que no se ha abordado en España una reforma constitucional. Por la falta de lealtad de una parte importante de los actores. Una parte importante de los que están en el juego, en la dialéctica política, no pretenden reformar la Constitución para reforzar la convivencia, sino precisamente para destruirla. Es decir, lo que quieren es terminar de horadar los cimientos de la Constitución y del Estado. Es decir, aprovechar la reforma para completar su operación de cirugía extractiva, destructiva del Estado constitucional, del Estado y, por tanto, también de España. En definitiva, lo que pretenden con esa reforma es la ruptura del marco constitucional, la apertura de un nuevo proceso constituyente originario que acabe con la obra de arte político que fue la transición, que acabe con lo que Ortega llamó el proyecto el proyecto sugestivo de vida en común, que es lo que abrió la Constitución de 1978. Bien. Decía, siempre se espera de alguien que es profesor que diga alguna cita de autor, ¿no? Yo también, porque si no, el auditorio pues no se creerá que no hemos leído nada, ¿no? Y entonces, pues, este señor al que tanto quería Alfonso Guerra, un tal Montesquieu, definió el ideal de gobierno moderado o constitucional
como la adecuación, el ideal de gobierno constitucional como la adecuación entre la forma de ser del pueblo y la configuración del gobierno. La adecuación entre la forma de ser del pueblo y la configuración del gobierno. Por tanto, la Constitución resulta adecuada, idónea, cuando sistematiza la vida del Estado conforme a la energía actuante de la sociedad, es decir, conforme a la forma de ser del pueblo. Entonces, nos tendríamos que preguntar, a partir de esta reflexión de Montesquieu, si la Constitución que tenemos, que está vigente, prácticamente reformada, sigue siendo la Constitución adecuada para regirnos en el futuro constitucional. Es decir, volvernos a plantear la pregunta de la que hablaba hace 11 años, si el futuro constitucional sigue siendo el presente constitucional. Bien, yo creo que y aquí entramos en el terreno de lo más opinable, ¿no? Y de lo que probablemente sea más polémico. El núcleo básico de la Constitución sigue siendo asumible por todos. Es decir, hablamos del título primero de la Constitución, de la Declaración de Derechos, probablemente es la declaración más completa, detallada, ha permitido y permite un régimen de libertades y confianza en las libertades y en la autoridad que hace en las autoridades que hacen respetar esas libertades de forma suficiente. Si hablamos de la parte organizativa de la Constitución, hablamos ahora de la regeneración democrática, de la regeneración institucional, de la crisis institucional, de que el Parlamento no es sensible a la voz del pueblo, que está alejado de los ciudadanos, que el sistema electoral tal, que si el Senado no sé qué. Bien, yo entiendo que esa parte, digo por resumirlo mucho por razones de tiempo, que la parte institucional, organizativa de la Constitución también está tratada de una forma abierta, de una forma no cerrada, de manera que permite la plena subsistencia de esa parte de la Constitución y que vía reformas de los reglamentos parlamentarios, de la ley electoral o de otras leyes de desarrollo institucional, pues puedan solucionarse los problemas que hoy enfrenta la sociedad de falta de credibilidad de las instituciones, de falta de crédito de los políticos o de la clase política. Creo que son abordables con el mismo texto constitucional. Es verdad que, y esto no puedo dejar de citarlo, aunque sea una crítica, que sigue habiendo una parte institucional de la Constitución que nosotros no hemos respetado. Es decir, que el artículo 122, cuando habla del Consejo General del Poder Judicial, habla de un Consejo del Poder Judicial en que hay una parte que son de los miembros que son elegidos por los jueces. Y nosotros hemos seguido defendiendo en el programa una cosa, aunque después se haya hecho una cosa distinta en el desarrollo de la ley orgánica, y mantenemos la plena parlamentarización de los 20 vocales. Bien. Por tanto, si digamos, el núcleo dogmático de los derechos fundamentales y el núcleo organizativo sigue siendo, a mi juicio, sigue teniendo respuestas suficientes por vía legislativa para acomodarlo, para adecuarlo, como decía Montesquieu, al espíritu, a las necesidades del pueblo, ¿dónde nos planteamos el problema? Yo creo que el problema se centra exclusivamente en la organización del Estado, en la organización territorial del Estado. Y, por tanto, es en el título octavo, es al título octavo al que debemos mirar para ver si es necesaria alguna adecuación que sea acomodable a las exigencias de la sociedad y a las exigencias de la racionalización. Bien, claro, entonces aquí nos encontramos con un título que fue redactado con una mayor ambigüedad todavía que los otros títulos de la Constitución, con un margen de posibilidades que ha sido después concretado a través de estatutos de autonomía que en una primera fase respondían al mismo espíritu de concordia, de colaboración, de consenso, y que en una segunda fase se han partido más ya de la periferia que del centro, es decir, han tenido un carácter más centrífugo, más de apartamiento que de colaboración, más desde la deslealtad que desde la lealtad.
Entonces, lo que en esta reforma del título 8º de la Constitución, el Partido Popular, que yo sepa, no ha dicho nada. El Partido Socialista lo que ha dicho es que quiere el Estado federal. Probablemente quiere el Estado federal porque es un nominalismo semántico que a un partido que se declara a sí mismo federal le viene estupendamente. Es decir, yo, partido federal en un Estado federal, pero sabe perfectamente, y sus representantes o sus profesores saben perfectamente, que el Estado federal no se aleja desde el punto de vista dogmático del Estado autonómico que tenemos en este momento y que en cualquier caso produciría una cierta confluencia competencial que sería mal vista a su vez por las comunidades más nacionalistas del Estado. Entonces, mi propuesta sería, sin tocar tampoco la organización autonómica, sí al menos tocar el marco competencial, es decir, determinar con claridad las competencias del Estado y determinar con claridad las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, establecer un marco común de lo disponible y de lo indisponible. En los últimos tiempos estamos abordando ese proceso vía legislativa. Es decir, vía legislativa el Estado intenta reasumir parte de lo que ha perdido por el camino. Segundo, el Tribunal Constitucional está también en los últimos meses dando marcha atrás en algunos de los caminos que había emprendido anteriormente. Luego quizás sea el momento de sentarse y de establecer un marco competencial que podría dar lugar perfectamente, a mi juicio, a que alguna de las competencias, y por ejemplo yo voy a decir, porque es la que me interesa, la de la Administración de Justicia, no sé si está el consejero de Justicia, debe ser una competencia exclusiva del Estado. No tiene sentido compartir competencias en relación con los medios de la Administración de Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas. Pues esto es básicamente lo que quería provocar. No tengo más que decir ahora. Gracias. Cuando quiera, Leopoldo. Querida presidenta, queridos amigos y amigas, quiero empezar agradeciendo a Javier Zarzalejos por haberme invitado a esta escuela de verano en Tarazona. Hace ya casi 20 años, como secretario general de la Presidencia, Javier ya me coordinaba y hoy me sigue coordinando, que es probablemente la prueba de que sirve para estas tareas de dirección. Quiero agradecerle también que me haya puesto de moderador al alcalde de Teruel, porque mi cuarto aragonés es turolense, porque mi abuelo materno era de Valbona, provincia de Teruel. ¿Tiene sentido el debate constitucional? El lema de esta sesión de esta mañana es el único de todos los lemas de las sesiones que está formulado como una pregunta, y es una pregunta legítima, porque si por debate constitucional entendemos discutir sobre la reforma constitucional, entonces antes de entrar en materia hay que plantearse si tiene verdadero sentido abordar una reforma constitucional. Y es que tocar la Constitución nunca es cosa de broma. Hablando de las constituciones de la Compañía de Jesús, el secretario de San Ignacio de Loyola, Juan de Polanco, decía: yo no osaría tentar se mude la Constitución, sabiendo en estas cosas esenciales con qué lumbre divina procede San Ignacio. En un lenguaje más llano podríamos decir, con una frase que les gusta mucho a los conservadores norteamericanos: lo que no está roto, no lo arregles. What ain't broke, don't fix it, que es una frase que está dicha deliberadamente con una incorrección gramatical en inglés para subrayar el básico buen sentido popular que tiene. Lo que no está roto, no lo arregles. Con nuestra Constitución de 1978 se trataría igualmente de preservar sus cosas esenciales, que los constituyentes, y entre ellos Gabriel Cisneros, establecieron, si no con lumbre divina, sí con aquella luz política particularmente brillante que iluminó a España durante lo que llamamos la transición. Pero sin tocar esas cosas esenciales,
sí podemos hacer reformas que respeten las paredes maestras de la Constitución. Despejada así esta objeción que podemos llamar estructural, tendríamos que despejar también una objeción coyuntural. Es decir, se podría decir, hombre, reforma sí, pero ahora no. No en pleno desafío independentista, no con las secuelas de la recesión todavía muy vivas. Pero aquí también es oportuna otra cita jesuítica, esta más famosa, y del propio San Ignacio, no hacer mudanza en tiempos de desolación. Pero, como decía ayer el profesor de la Fuente, hablando de temas de financiación autonómica, que como veremos son también oportunos esta mañana, la crisis ofrece también oportunidades, porque la historia está hecha de desafíos y respuestas, y a nosotros nos toca dar esas respuestas. Pues bien, si no hay en el orden de los principios generales ninguna objeción fundamental a hacer una reforma constitucional, tendremos que preguntarnos por el objeto de la reforma. Y digo objeto y no objetivo, es decir, el objeto es qué queremos reformar. El objetivo, por supuesto, sería para qué queremos abordar una reforma constitucional. Y luego volveremos a esta distinción. Porque, como veremos, yo creo que en esta coyuntura española nuestra es más importante el objetivo que el objeto. Pero tenemos que empezar por intentar acotar el objeto. ¿Qué partes de la Constitución querríamos reformar? Intentemos partir de un punto objetivo, y yo propondría, lo mencionaba el profesor Arnaldo, yo propondría el informe sobre modificaciones de la Constitución española, elaborado a instancias del Gobierno por la Comisión de Estudios del Consejo de Estado y aprobado por el Pleno del Consejo de Estado en febrero de 2006. Este informe fue publicado en forma de libro por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y está online en la página web del Consejo de Estado y es de lectura muy recomendable en estos momentos para todos los que nos interesamos en estos temas. No es que yo pretenda, a pesar de trabajar yo en el Consejo de Estado, no es que yo pretenda que este informe dé respuesta a todas las preguntas que nos hacemos esta mañana, ni que sea una guía que nos diga lo que tenemos que hacer. Pero sí es un punto objetivo de partida y nos aleja de los peligros de la improvisación. Para un país, un signo de civilización es que cuando se quiere hacer algo importante haya en una estantería un libro blanco elaborado por los servicios de estudios de un parlamento o un informe académico oficialmente encargado o un informe del Consejo de Estado en los países donde lo hay. Pues bien, el informe de nuestro Consejo de Estado sobre reforma constitucional de 2006 recaía sobre 4 puntos, que los leo y luego examino muy brevemente cada uno de ellos para ir a lo esencial. En primer lugar, supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono. Después, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea. Tercer lugar, inclusión en la Constitución de las denominaciones de las comunidades autónomas. Y por último, la reforma del Senado para que de verdad refleje su definición constitucional como Cámara de Representación Territorial. Supresión de la preferencia del varón. Es una cuestión de momento resuelta porque la descendencia de los reyes es puramente femenina en este momento, con lo cual ese hecho natural de momento nos resuelve el problema de la preferencia de varón. No hay varones en la descendencia real y por lo tanto pues no hay preferencia de varón. La recepción en la Constitución de la participación de España en la Unión Europea. Esta es una cuestión que, y yo estoy seguro que en la sala hay muchos juristas, porque en España siempre hay muchos juristas en cualquier auditorio. Esta es una cuestión que nos encanta a los aficionados a la relación entre ordenamientos jurídicos, pero que la puede despachar igualmente bien el Tribunal Constitucional, como ya lo ha hecho en su jurisprudencia. Es decir, estaría bien abordar el tema, pero no es imprescindible. La denominación de las comunidades autónomas. Esta es una pequeña parte de un gran todo, el Estado de las autonomías. Y por último, la reforma del Senado. Esta sí que es una parte muy importante de ese gran todo. Por lo tanto, como conclusión provisional, en cuanto al objeto de la reforma constitucional, de los 4 puntos del informe del Consejo de Estado, el único verdaderamente importante o verdaderamente urgente es el de la reforma del Senado y a ella volveremos luego si hay tiempo. Pero volvamos ahora al objetivo.
que, como digo, yo creo que en estos momentos, aunque suene paradójico, es más importante que el objeto. Es decir, ¿para qué queremos reformar la Constitución? Reformar el Senado está bien, pero sabe a poco. ¿Qué objetivos tendría o debería tener hoy la reforma constitucional? Yo apuntaría 3. Una vez más, primero los leo y luego voy uno por uno. En primer lugar, restablecer el consenso de los dos grandes partidos en materia autonómica, roto en 2003, cuando el entonces secretario general del Partido Socialista y todavía no presidente del Gobierno firmó el llamado Pacto del Tinel. Segundo, recuperar la iniciativa nacional en materia autonómica que se ejerció por última vez en 1995, hace ya casi 20 años, al firmarse el acuerdo sobre la ampliación de competencias de las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución. Y, en tercer lugar, dar una respuesta a medio plazo al desafío independentista catalán. ¿Por qué digo a medio plazo? Porque a corto plazo la respuesta a ese desafío es la firmeza en la aplicación de la Constitución y de la ley. Y a largo plazo ese desafío inevitablemente reverdecerá, porque, como decía Ortega y Gasset, que sigue apareciendo en todas nuestras reflexiones racionales, y es justo que así sea, hay problemas que se pueden resolver y otros con los que hay que convivir. Pero a medio plazo sí es necesario dar una respuesta al desafío independentista catalán que no sea el de la firmeza, que nos vale a corto plazo, pero que es insuficiente. Por lo tanto, lo que propongo esta mañana no es un debate sobre una reforma constitucional con unos objetos concretos, con unos contenidos concretos, sino una reforma constitucional que sirva como catalizador de un proceso político que permita alcanzar esos 3 objetivos que he mencionado. Y vayamos una vez más uno por uno, porque son tan valiosos estos 3 objetivos, merecen la pena. ¿Sirve la reforma constitucional para alcanzarlos? En primer lugar, restablecer el consenso en materia autonómica. El consenso es lo que podríamos llamar un postulado de nuestro sistema constitucional. Es decir, es un elemento necesario pero indemostrable. Nuestro sistema constitucional está basado en el consenso. Por lo tanto, restablecerlo cuando se rompió en 2003 por el Partido Socialista es muy importante. Segundo, recuperar la iniciativa nacional en materia autonómica. En el periodo 1995-2014, que es el de verdadera plenitud de las autonomías, no ha habido una reflexión de conjunto, una puesta en común nacional de los problemas del Estado autonómico. Porque la última vez que se hizo algo así fue, y lo hemos citado, en 1995, cuando los dos grandes partidos firmaron el acuerdo sobre las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución. Y antes, en 1981, hubo otro acuerdo, un gran acuerdo autonómico, el acuerdo de 1981 sobre cierre del mapa autonómico y cierre del calendario autonómico, que dio lugar también a la famosa LOAPA, luego parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional, pero cuyos principios fueron muy importantes en el cierre de nuestro sistema autonómico. Pero hay 3 momentos de consenso y de iniciativa nacional: el 78, la Constitución; el 81, los acuerdos autonómicos de cierre; y el 95, los acuerdos autonómicos sobre las competencias de las comunidades autónomas del artículo 143. Pero desde 1995 no ha vuelto a haber una gran iniciativa nacional en materia autonómica. Pero cabría decir, bueno, pero a lo mejor no es necesario reformar la Constitución, bastaría otro gran acuerdo autonómico en la materia. En mi opinión, yo creo que no, porque el desarreglo actual del sistema que deriva del vigente Estatuto catalán es ya demasiado grande como para no tener que intervenir con los grandes medios. Y por último, responder al desafío independentista catalán. ¿Por qué la iniciación de un procedimiento de reforma constitucional ayudaría a responder al desafío independentista? En primer lugar, y como ya decíamos, la firmeza en la aplicación de la Constitución y de la ley, que el presidente del Gobierno ha sostenido de manera admirable, es necesaria, pero con el tiempo dejará de ser suficiente.
Hace falta también un proyecto que pueda ilusionar y dar argumentos a los catalanes contrarios a la independencia. Un procedimiento de reforma constitucional cambiaría los términos del debate, que actualmente giran en torno a afirmaciones falsas, simplonas o emotivas del género España nos roba, no nos quieren como somos y demás. Introducir nuevos elementos en ese debate político es muy importante, elementos que ya serían concretos, irracionales, por decirlo así. He dicho antes que no quería dar contenidos concretos para la reforma del Estado autonómico, pero sí convendrá proponer alguna orientación para el planteamiento del debate. En primer lugar, hablar de federalismo, y en esto coincido plenamente con Javier Zarzalejos, solo puede contribuir a enturbiar el agua, aunque quizá mi respuesta negativa se base en argumentos algo distintos. Yo creo que hoy España es un Estado federal en todo menos en el nombre. No hay un modelo federal establecido al que España tenga que aspirar. Cualquier Estado federal tiene características propias que no comparte con los demás. Y tampoco es verdad que en los Estados federales las entidades federadas tengan más competencias que las comunidades autónomas o un estatus más elevado que las comunidades autónomas. Tomemos el ejemplo de la República Federal de Alemania. Quizá con los Estados Unidos la federación más prestigiosa del mundo. Pues bien, en la República Federal de Alemania hay un código civil único desde hace más de un siglo. No hay lo que nosotros llamaríamos derechos forales. Y no es porque, como me decía un amigo nacionalista catalán, bueno, será que es que en Alemania las regiones no tenían derecho foral propio. No es así. En Sajonia, que esto también nos gusta a los juristas, había un famoso espejo de los sajones que es tan antiguo como el derecho foral aragonés. Pero las regiones, los Länder, renunciaron a sus derechos forales propios para aprobar un código civil alemán en vigor desde el 1 de enero de 1900. Policías autonómicas. Los Länder tienen policías autonómicas, pero el uniforme es federal. Toda policía autonómica lleva el mismo uniforme en Alemania. Se me dirá que, bueno, que lo del uniforme no tiene mucha importancia, pero aquello que decía Oscar Wilde, solo la gente superficial desconoce la importancia de las apariencias. Ya lo creo que tiene importancia. Es decir, uno cruza a Cataluña y ahí están los Mossos d'Esquadra con su uniforme. Y los uniformes, las banderas, eso, el profesor Arnaldo sabe muy bien. Aquella famosa teoría alemana del integracionismo, tienen mucha importancia. Es decir, que ahí tenemos en Alemania Länder que tienen una posición o unas competencias menores que las respectivas competencias españolas, de las comunidades autónomas en España. Por otra parte, convendría dar claridad y fijeza al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. De este modo, el énfasis dejaría de estar en la obtención de más competencias y pasaría a ponerse en ejercer las competencias de la manera más beneficiosa para los ciudadanos. Y la medida del éxito político de un líder autonómico sería la buena gestión y no la longitud de la galería de las transferencias trofeos, si podemos hablar en esos términos. Las comunidades autónomas rivalizarían entre sí para desarrollar las mejores prácticas para la prestación de los servicios públicos. Esto es lo que se ha llamado por ahí el federalismo competitivo. En Estados Unidos, los estados actúan como laboratorios donde se ensayan políticas públicas experimentales que, si resultan exitosas, luego se copian en los demás estados. Yo recomiendo a todos los presentes, aunque solo sea porque a todos nos viene bien practicar el inglés, que visiten la página web de la Asociación Nacional de los Gobernadores Norteamericanos, National Governors Association. Es una página web bien interesante que tiene un llamado Centro de Mejores Prácticas, Center for Best Practices, donde se ofrecen a los gobernadores de los 50 estados de la Unión mejores prácticas en diversas áreas: empleo, educación, medio ambiente, sanidad, seguridad ciudadana. Y así encontramos, por ejemplo, hay una lista de PDFs que son los más bajados, ¿no? La guía del gobernador para la alfabetización temprana. Ahí están las mejores prácticas de los estados que forman parte de la Federación Norteamericana para que los demás aprendan. En cambio, aquí en España
no hay un suficiente debate comparado sobre las políticas públicas de las distintas comunidades autónomas. Hay debates parciales, sectoriales, para expertos, para entendidos. Yo, por ejemplo, por mi profesión en el Consejo de Estado, asisto a las reuniones de los consejos consultivos autonómicos. Son muy interesantes, pero es un foro parcial. Hablamos de nuestras cosas. Pero no hay un conocimiento general sobre qué comunidad autónoma destaca en urbanismo, en sanidad, en protección del medio ambiente o del patrimonio histórico. Yo tengo todos los veranos que ir de Cantabria a Galicia, por aquello de los veraneos compartidos con la familia política. Al atravesar las tres comunidades autónomas, hombre, uno tiene la sensación de que en materia urbanística los asturianos lo están haciendo mejor que los cántabros y mejor que los gallegos. Pero es una impresión desde la ventanilla del coche. No hay un conocimiento general, un debate general. Sobre todo sobre todas estas cuestiones, un debate de reforma constitucional atraería luz, taquígrafos, debate, puesta en común que nos falta. Hombre, cabría objetarme, pero ¿qué sacaría Cataluña de todo esto, ¿no? Es verdad que de entrada es difícil vender este mensaje en esa atmósfera densa y asfixiante de pasiones de la comunidad autónoma vecina, pero hay que empezar. Había aquella frase de que las revoluciones dan días de llamas y años de humo. Bueno, estamos todavía en los días de llamas. Nos quedan muchos años de humo, muchos, por lo menos una década, para ir abordando, reencauzando el tema catalán. Tenemos que empezar, tenemos que poner propuestas sobre la mesa. Al principio serán recibidas con desdén, se nos dirá que ellos ya están en otra cosa. Bueno, bien, pero empecemos y digamos a los catalanes que ellos pueden liderar el procedimiento de reforma constitucional como lo han hecho siempre desde los días de Miguel Roca. Siempre han estado, siempre han sido en España cabeza de león. Y hay que convencerles en que no quieran transformarse en cola de ratón, paradójicamente. Y una segunda cuestión. Un debate constitucional de estas características daría oportunidad para debatir punto por punto sobre qué haría falta para dar encaje constitucional a los preceptos del Estatuto anulados en su día por el Tribunal Constitucional. No quiere decir que haya que darles la razón en todo aquello que el Tribunal Constitucional anuló, pero sí se pueden examinar punto por punto esos preceptos y ver cuáles tienen cabida y cuáles no. Siempre partiendo de la premisa de que de lo que se trata es de recuperar la lealtad constitucional, algo tan importante en las federaciones como la lealtad constitucional que los alemanes llaman Bundestreue, lealtad constitucional. Bien, nos quedaría la reforma del Senado, pero me temo que me estoy extendiendo demasiado y quizá la reforma del Senado pueda salir en el debate. Muchas gracias.